Amigos por Israel. Es el primer encuentro que tenemos desde que ocurrió el inicio de la guerra en Israel. Me quiero referir, antes de empezar con la actividad, a esto. El 7 de octubre, un sábado por la mañana, siendo Simchat Torah, nuestro mundo cambió. Los israelíes se despertaron con un brutal ataque de la organización terrorista Hamás por tierra, mar y aire, mientras llovían continuos disparos de cohetes en todo el sur del país, y más al norte se desarrollaba una tragedia inimaginable en las comunidades de la frontera sur. Comunidades que fueron infiltradas por cientos de militantes armados que mataron indiscriminadamente y tomaron rehenes, entre ellos a mujeres, niños y ancianos. Algunos fueron retenidos durante horas en sus casas, otros cautivos fueron arrastrados a la fuerza a Gaza, donde Hamás y la Yihad Islámica han compartido con orgullo las imágenes más espeluznantes de sus violaciones, torturas y abusos. Esta horrible masacre y captura de civiles fue un acto de terror despiadado sin paliativos. Entre los asesinados, heridos y capturados hay niños sobrevivientes de la Shoah, familias, maestros, ancianos, líderes comunitarios, activistas por la paz, árabes, judíos, mujeres, jóvenes y niños que se encontraban en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Cada persona es una historia y cada historia es desgarradora. Desde Amigos por Israel condenamos enérgicamente estos actos de extrema violencia y a la vez estamos orgullosos de los muchos israelíes valientes que están defendiendo el país, tratando los heridos y ofreciéndose como voluntarios en gran número para ayudar a los desplazados de sus hogares, apoyar a los soldados y mantener nuestra patria en marcha de muchas maneras. Es nuestro deseo y nuestra esperanza que pronto encontremos la paz e Israel pueda vivir en un Estado moderno y democrático como lo es. Anu Am Echad. Somos un solo pueblo. Am Israel Chai. Y ahora sí, con estas pequeñas palabras, quiero empezar la actividad de hoy, inicialmente titulada Longevidad neuronal, el cerebro según pasan los años, el doctor Juan Itzik, médico especialista en psicobiología del estrés y el envejecimiento, profesor en biogerontología en la diplomatura de la Asociación Argentina de Medicina Integrativa, creador del proyecto Longevus para el bienestar y longevidad saludable y autor del libro 50 y tantos. Doctor Itzik, lo dejo a usted con todo el público. Muchísimas, pero muchísimas gracias por estar con nosotros en estos momentos tan difíciles y tiene usted la palabra.
Gracias, Simón, y siempre es un gusto estar con ustedes acá. Y hoy, como bien decías, en un día, en una circunstancia tan especial, ¿no? Creo, cada vez que comienzo una charla, comienzo una clase, siempre me emociona que la gente que está ahí presente viene cada uno con su historia, con su película, con su biografía, y el hecho de estar reunidos para una actividad hace que inmediatamente en las películas de cada uno de nosotros, la escena que estamos compartiendo va a estar representada en la biografía de cada uno de nosotros, y eso enseguida da la sensación como que mientras estamos en una actividad, estamos en un grupo. Y eso, esa sensación la tengo hoy más que nunca, porque estamos acá reunidos todos con las mismas emociones, con las mismas sensaciones de congoja, de angustia, de incertidumbre, todas emociones que, si vamos a hablar de longevidad neuronal, seguramente no son las más propicias. Y en este momento es como que estar en un grupo nos da sensación de cobijarnos unos a otros, ¿no? Y hoy me toca ser el primer orador, me parece, que desde el 7-10, el primer orador presencial, ¿no? Y estar con ustedes, y tenemos la sensación de estar en comunidad, y comunidad significa que tenemos algo en común en este momento, y eso nos agrupa, ¿no? Y como comunidad también somos una familia, y en una familia el dolor de uno de sus componentes es el dolor de todos los componentes de la familia. Y esa es la sensación, ¿no? Como que tenemos en este momento. El dolor de uno es el dolor de todos, y a pocos días de estar llegando de Israel, y todavía con el sonido de los estampidos de los misiles, y enquistado en los huesos, y con un bombazo que estalló a 100 metros del taxi en el que todavía pudimos llegar al aeropuerto con mi esposa y providencialmente salir de ese escenario. Y, ¿cómo, Simón? Y con esa sensación todavía puesta en los huesos, uno está intentando, les digo la verdad, no he podido todavía iniciar ninguna de mis actividades, pero con ustedes estoy en familia, y es así como lo siento. Y también dejar atrás una sociedad casi con culpa, ¿no? Dejar atrás una sociedad hundida en la desazón, la tristeza, el estupor, la desesperación, ¿no? Y justo en ese contexto me toca hablar del cerebro, de un cerebro, de este órgano, del cerebro, que es capaz de crear la novena sinfonía y las cosas más sublimes por un lado, y las atrocidades que también podemos llegar a comprobar que puede hacer. Y, y pensé, bueno, ¿cómo arranco mis actividades? Y se me ocurrió una frase del príncipe Hirohito cuando en el final de la Segunda Guerra tiraron la bomba atómica sobre Hiroshima. Hirohito era muy reacio a aparecer en los medios, nunca, bueno, medios en ese momento era la radio.
Él nunca aparecía en la radio, pero después de tirada la bomba de Hiroshima, apareció en la radio y lo que le dijo a la población fue, nos ha pasado lo peor que nos pudo haber pasado en nuestra historia. Lo único que le pido a cada uno de ustedes es que haga lo que sabe hacer lo mejor posible. Y con esa frase se rearmaron y hicieron la potencia y la nación que son ahora. Y con ese espíritu dije, bueno, voy a rearmarme y hacer cada uno. Creo que en este momento, en la incertidumbre, lo único que podemos aportar es cada uno hacer lo que sabe hacer en la mejor manera posible, ¿no? Y el título de esta charla es el cerebro según pasan los años. Y ahí se me ocurrió también no solo hablar del cerebro según pasan los años nuestros, sino cómo llegamos a tener el cerebro que tenemos según pasan los años o según han pasado los años de la evolución, para que podamos entender un poco también cómo es que suceden algunas cosas y cómo de un cerebro primitivo hemos llegado a un cerebro como el que tenemos hoy, que es este cerebro es un órgano que pesa 1,5 kilos. De ese 1,5 kilos, 1 litro, 1,2 kilos es agua. Solo 300 gramos de materia tiene este cerebro. Y con esos 300 gramos de materia es la organización química más sublime que existe en el universo conocido por todos nosotros. Y vamos a ver también rápidamente entonces cómo en la evolución llegamos a tener el cerebro que tenemos y entender un poco también las cosas que nos pasan a través de la evolución del cerebro y cómo también tratar de comprender cómo las atrocidades son posibles. Y a veces las atrocidades de nuestras propias emociones. Todo lo que vamos a decir podemos interpretarlo a nivel grupal, como especie que somos, como a nivel individual, como persona que somos, ¿no? Y también ver cómo cuanto más, vamos a ir hablando también de cómo cuidar nuestro propio cerebro, pero ya les digo que cuanto más usamos nuestro cerebro evolucionado, mejor se va a conservar. Y cuanto nos montamos sobre el cerebro más primitivo que todavía llevamos dentro, más rápido se desgasta, más se corroe. Después vamos a entrar un poco en detalle de esto. Y después vamos a hablar también cómo evoluciona nuestro cerebro desde el momento de nuestra concepción hasta el momento de nuestra madurez. Es decir, la vida del cerebro en el tiempo de la evolución y la vida del cerebro en el tiempo de nuestra propia evolución desde que somos concebidos. ¿Cómo empezó todo esto? Hace más o menos 4.000 millones de años, en el fondo del mar, casi en la tierra del fondo del mar, de alguna manera, algunas sustancias empezaron a poder reproducirse. Y ahí empezó desde la vida, desde la materia inorgánica, la materia, digamos, sin vida, a poder reproducirse y empezar los primeros atisbos de la vida, que fueron los seres unicelulares. Ya los seres unicelulares ya tienen una pequeña posibilidad de trabajar mejor cuando el entorno les es propicio y de contraerse y reducirse a su máxima función
una sola célula cuando el entorno les es adverso. Esto multiplíquenlo ya en que cada uno de nosotros somos 5 trillones de cada una de estas células, unidades primarias de vida independiente. Todavía hoy esos seres unicelulares son los que más habitan la Tierra. En 1 gramo de tierra hay 2.000 millones de células que están viviendo en 1 gramito de tierra que saquemos de nuestras macetas. Y entonces ahí empezó la vida, ahí empezó ya los primeros atisbos de qué me hace bien para la vida, qué es lo que me está perjudicando para la vida. En ese momento en el planeta había muy poco oxígeno y las células vivían adaptadas a muy poco oxígeno. Por los cambios físicos que fue teniendo la Tierra, el oxígeno empezó a tener cada vez más porcentual en la atmósfera y la vida empezó a desarrollarse con esta nueva composición de oxígeno que regía en el ambiente. Ahí empezó la primera adaptación a la adversidad. Un grupo de esos seres unicelulares que ya estaban pululando en el planeta, en el fondo del mar, empezaron a adaptarse a poder vivir en lo que en ese momento era la adversidad, un porcentual más grande de oxígeno que rodeaba el entorno. Y ahí sucedió la primera, la madre de todas las batallas por la subsistencia, porque todo lo que nos pasa a nivel colectivo y todo lo que nos pasa a nivel individual es por sobrevivir. Valga la pena, ¿no? También en este momento, como pueblo judío que estamos atravesando. Toda la historia de la vida es cómo sobrevivir a las adversidades. ¿Qué pasó en esa primerísima batalla? La madre de todas las batallas fue que la mayoría de las células que no podían vivir con tanto oxígeno rodeándolas, conquistaron a las células que ya se habían adaptado a vivir con oxígeno y se las tragaron, las incorporaron y así pudieron seguir viviendo y adaptándose a esta nueva situación ambiental que regía el planeta. Cada una de esas células todavía las tenemos adentro de nuestras células. Son lo que se llaman las mitocondrias. Son la pequeña central que hay dentro de las células por la cual se procesa el oxígeno y se hace la combustión del oxígeno como si fuéramos el motor de un auto. Así que somos hoy la evolución de esa primerísima gran batalla que fue la subsistencia. ¿Cómo siguió la cosa? 500 millones de años pasaron y llegamos al estadio de los peces. Los peces no tienen emociones, tienen rudimentos muy simples de ver dónde está la luz, dónde está la oscuridad, dónde pueden conseguir el alimento y nada más. No tienen nada que los saque del estado quo en que están. Puede venir un buque pesquero con una red, llevarse 2.000 millones de peces y el que está al lado no se le mueve un pelo. A partir de ahí pasaron 30 millones de años más y empezó lo que se llama el cerebro reptílico, el más antiguo de nuestros cerebros, que es el cerebro reptil, el cerebro que tiene incorporado muy fuertemente lo que es la lucha por la subsistencia. Nuestro cerebro tiene adentro suyo ese esbozo de los primeros cerebros, que es el cerebro reptílico. Es un cerebro
que se rige por el hambre, la sed, la reproducción, la alarma. Fue el primer cerebro que registró, hay una alarma, hay algo que está sucediendo de lo que me tengo que defender. Es el primer cerebro de la agresividad. Yo en el escritorio tengo ahí representado ese cerebro con este cocodrilo. Tengo ahí esto justamente para recordar y demostrar que ese cerebro todavía está dentro nuestro. Es el cerebro de la agresividad. Es el primer cerebro de la territorialidad. Los reptiles fueron los primeros que sabían, acá pongo los huevos que voy a criar y este es mi territorio, acá no pisa nadie, con mucha agresividad. Es también el cerebro de la discriminación. ¿Por qué somos discriminativos? Porque lo tenemos en ese primer cerebro de la supervivencia, que es desconfiar de todo lo que es diferente y de todo lo que no es lo habitual. Ese es el primer taroso de nuestra, de esa capacidad o de esa cualidad hoy en día cuando veamos la evolución negativa que es la discriminación, pero la tenemos dentro porque eso fue un arma, siempre todo es la lucha por la supervivencia. Todo para este primer cerebro reptílico, para la bruta emoción de la supervivencia. Pasaron los años y el cerebro fue creciendo en capas. El cerebro reptílico, a ver si lo ven ahí, es esta primera parte del cerebro. Es esta primera parte del cerebro. Ahí está, entre otras funciones, todavía escondido el cerebro reptílico. Después vino lo que se llama el cerebro límbico. El cerebro límbico es el cerebro que ya tiene emociones más elaboradas. Es nuestra evolución hacia la perfección de la especie y ahí aparecen las primeras emociones que son universales, que es la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, el asco y la sorpresa. Tal es así que son tan universales esas emociones que se reflejan en la cara, son las emociones básicas que las podemos reconocer en la cara. La envidia, emociones más, la solidaridad, emociones más evolucionadas que vinieron después, no se reconocen en la cara, pero usted va a cualquier lugar del planeta y estas emociones básicas las comprendemos desde un esquimal hasta un señor que está tomando un cafecito en algún restaurante de París, porque todos reflejamos esas primeras emociones, la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, el asco y la sorpresa, las manifestamos en la cara. Ese es el cerebro límbico, ese es el cerebro con el que empezamos a ser más humanos. Y después aparece en el cerebro como novedad de solo 2 millones de años, es esta parte del cerebro que está representada acá, en nuestra frente, cuando decimos que tiene 2 dedos de frente, efectivamente lo que nos hace humanos es que el cerebro del mono termina acá. Nosotros tenemos esto. Eso es lo que se llama el neocórtex. Es el cerebro más moderno que tenemos,
El cerebro tiene solo 2 millones de años. El cerebro reptílico tiene 500 millones de años. Es muy rápido, es muy fuerte, es muy agresivo. Los tiene cada uno de los que estamos acá reunidos, los tiene adentro. El cerebro, el neocórtex, es un cerebro muy joven, muy nuevo, solo 2 millones de añitos. Pero ese es el que nos hace sublimes, que nos permite actuar con un sentido de solidaridad, un sentido social. Somos una especie cooperativa, somos la única especie de todas las que conocemos que somos capaces de cooperar. Se comprobó que, por ejemplo, quien nos sigue atrás, que es el mono, cuyo cerebro llega solo hasta esas primeras emociones un poquito más evolucionadas, no son capaces de cooperar. Uno puede, tal vez, con hasta 3 monos, intentar con su ayuda mover una silla de un lugar a la otra. Ya con 10 monos van a destrozar la silla, no pueden cooperar. Nosotros somos, en base a esa capacidad de cooperar, es que hicimos toda la historia humana que conocemos, porque somos seres cooperativos. Dicen que el dinero es un papel que tiene un valor, es un símbolo. Todos cooperamos porque creemos en eso. La bandera es un símbolo. Todos cooperamos sabiendo ese es el símbolo que nos mueve. A partir de este cerebro, el neocórtex, es donde está la imaginación, donde somos los únicos seres que podemos, al igual que la creación, imaginar lo que nunca vimos. Por eso todos nuestros inventos, todo lo que hemos logrado como especie, es porque podemos imaginarlo todo desde la nada, como la creación misma, que lo hizo todo desde la nada. Somos, como dicen, a imagen y semejanza. Este cerebro sublime es el que es capaz de poder enternecernos con el otro, empatizar, entender la tristeza del otro, porque tenemos cerebros, porque tenemos células que se llaman células espejo, que cuando yo veo la tristeza en otra persona, puedo comprender lo que le está pasando, porque siento también tristeza y puedo empatizar con él. Todo esto como especie, y todo esto también nos ayuda a pensar también cómo desde la 9ª Sinfonía hasta las atrocidades que hemos vivido estos días, cómo todo eso es posible, ¿no? Como nuestra tarea, yo tengo en el escritorio también simbolizado el neocórtex con esta figurita que compré una vez en China, que me pareció de lo más mersa, hasta que la chinita me explicó qué significaba. Y significa, acá está la tortuga de la parsimonia, de la tranquilidad, del análisis, y tiene montado arriba, es la tortuga de la longevidad también. Ya estamos entrando un poco en cómo conservar nuestra propia longevidad neuronal, con la parsimonia de la tortuga, con la placidez de la tortuga y con, por eso, la longevidad de la tortuga también, la poca capacidad de estresarse que tiene la tortuga. Y tiene montado arriba el ave fénix de la transformación, de la evolución, de la resiliencia, de reciclarse, de comenzar siempre de nuevo. Y tiene también esta postura, ¿no? El ave fénix está mirando hacia las estrellas, mientras el cocodrilo anda siempre reptando sobre el piso. Ya para entrar un poquito en lo personal, cuanto más tiempo vivimos montados sobre lo más sublime que tenemos, que es el neocórtex, más
tranquilo trabaja nuestro cerebro, menos estresados estamos. Y cuanto más tiempo estamos sobre este cerebro viejo, reptílico, necesario para la supervivencia, pero que es muy forzado, es muy, si fuéramos un auto, el neocórtex, la parte nueva, es el andar en cuarta y quinta. El andar sobre el cocodrilo es la primera y segunda del auto. Es necesario, a veces el auto tiene que salir de una zanja, pero no podemos hacer el viaje montados en primera y segunda porque tuvimos el auto. Primera gran conclusión de esto, entonces, que hemos hecho de contar cómo llegamos a la evolución del cerebro humano, la primera premisa es montate más tiempo sobre el neocórtex, sobre el cerebro más evolucionado que tenés, sobre el cerebro de la imaginación, de la creatividad, de la solidaridad, de la compasión, la misericordia, porque ese cerebro hace que funcionemos en cuarta y quinta. Salite lo más rápido posible o usa lo menos posible el cerebro reptílico, porque ese te corroe, es la primera y segunda del viaje. Es para arrancar y para la emergencia, no es para hacer el viaje. Si vamos a hablar de un cerebro para toda la vida, y ahora les voy a contar un poco algunas experiencias, ya les digo, vivir más tiempo sobre el neocórtex que sobre el cerebro tan antiguo que tenemos. Ese es un cerebro de emergencia. Desgraciadamente, nos hemos generado un paradigma y eso nos ha hecho responder a ese paradigma con que estamos demasiado tiempo montados sobre el cerebro de la agresividad, el cerebro de la codicia, el cerebro del poder que es necesario para la emergencia, pero no para la vida cotidiana. Vamos a enseguida contarles algunas experiencias hechas para ver cómo quienes han vivido más tiempo sus vidas desde su evolución como personas y como individuos en la especie, han mantenido su cerebro más tiempo. Entonces, esto como evolución. ¿Qué le pasa a nuestro cerebro desde la evolución personal? Desde el día que esta carita que veo acá, o esta señor que veo ahí, o esta señora de anteojos y pelo enrulado que estoy viendo ahí, se sonríe ahora, se dio cuenta que es ella, desde la concepción hasta el día de hoy. A los 3 meses de la concepción, aparece en el embrión lo que se llama el esbozo del cerebro. Y ahí se empiezan a gestar las neuronas. Después vamos a decir cómo funciona cada una de ellas. Desde ese momento hasta nuestros 3 años de vida, se empiezan a multiplicar neuronas, hasta formar a los 3 años de vida 100.000 millones de neuronas. Acá adentro hay 100.000 millones de neuronas. A partir de los 3 años hasta los 6 años, cada una de estas neuronas, que las tienen que imaginar como pequeñas centralitas, cada una funcionando, empiezan a estirar desde su cuerpo, empiezan a estirar ramitas, brazos. Cada neurona, cada 100.000 de estas, empieza a estirar un brazo. Esos brazos se llaman axones. Desde los 3 años hasta los 6, esos axones se van formando y se van entrelazando unos con otros para formar lo que se llama esta
interligación. A los 6 años, esa interligación primera está formada. Por eso es que la escuela comienza a los 6 años, porque ahí se formó lo que se llama la inteligencia. La palabra inteligencia viene de interligare. ¿Y qué estamos interligando? Interligando que cada una de esas 100.000 millones de neuronas hayan estirado y entrelazado sus brazos para que todo esto pueda funcionar como un equipo y como una computadora que registra todo lo que nos pasa, todo lo que nos viene del mundo exterior y también registra todo lo que viene de nuestro propio mundo interior. Nosotros vivimos entre dos universos, un universo externo ecológico y un universo interno psicológico y un universo externo ecológico. Todo esto ingresa a una pantalla que es justamente el sistema límbico, donde toda esa información, todos los cerebros de cada uno de nosotros que ahora estamos prestando atención a esto, al mismo tiempo están haciendo más o menos 10.000 registros y sacando conclusiones de las cosas que nos suceden en el mundo externo que nos rodea a cada uno de ustedes en este momento y el mundo interno de nuestros propios pensamientos. Todo eso va siendo registrado para hacer dos respuestas. O estamos en relax y está todo bien y estamos funcionando en el neocórtex, o hay una alarma y entonces empieza a funcionar el cocodrilo de la supervivencia. Y a veces las informaciones más alarmantes no vienen del mundo de afuera, porque no creo que ustedes en este momento tengan un león golpeando en la puerta y amenazándolos. Pero muchas veces las señales de alarma vienen desde el argumento de los pensamientos alarmógenos que nosotros mismos proyectamos sobre la pantalla de este cerebro límbico que despierta emociones que nos pueden abrir la puerta del cocodrilo para que aparezca esta biología del estrés. Estar sobre el cerebro más sereno prolonga la longevidad neuronal. Cada vez que empieza a sonar la alarma, que para un ratito de la supervivencia está bien, pero cuando esto se empieza a prolongar, porque generamos emociones o generamos argumentos del pensamiento alarmantes, estamos sobrecargando esta maquinaria, estamos sobrecargando esta computadora y su desgaste se produce con mayor rapidez. Entonces, primerísima y casi más importante de todas es salirse del cerebro reptílico, usarlo lo menos posible, porque corroe la misma máquina en la cual está inserto. Biología del estrés, biología del relax. Cuanto más solidarios somos, cuanto más sublimes somos, cuanto más creativos somos. ¿Qué pasa además de todo esto? ¿Qué le pasa a los niños? ¿Por qué los niños entrelazan, van generando cada vez más inteligencia? Van recableando su cerebro. Los niños lo primero que tienen es preguntar. Los niños se preguntan. Todo su confrontamiento con la realidad es hacerse preguntas. Cada vez que un niño se pregunta, miles de vagones
de neuronas se enganchan para dar respuesta a la pregunta del chico. Entonces, ¿qué es lo que hace que los chicos pregunten? Lo que hace que los chicos pregunten es que se asombran. Cada vez que un chico se asombra y hace una pregunta o se formula una pregunta, el cerebro se compacta, se recablea. Cada vez que un viejo dice, no, esto yo ya lo vi, no, a mí ya, cuando alguien me dice a mí ya nada me asombra, me aterro, porque cuando ya nada lo asombra, yo ya lo vi todo, así como en el niño, cientos de miles de neuronas se recablean, enganchando sus brazos, sus axones, una con la otra, cuando ya nada me asombra, cuando nada me pregunto, cuando todo ya lo vi, como nada es novedad, cientos de miles de neuronas se desconectan. Y ahí es donde viene después el fallo, la lentitud cerebral, la lentitud física, la lentitud. El cerebro sirve para tres cosas. A veces uno le pregunta a un niño, decime, ¿para qué sirve el cerebro? Y lo contesta. Le he hecho la pregunta a estudiantes a punto de graduarse de medicina. Le digo, decime tres cosas para las cuales sirve el cerebro, y me empiezan a hablar de química y de esto y de lo otro. Si lo preguntas a un chico te dice enseguida, y el cerebro sirve para mover, para pensar y para sentir. A partir de ahí después podemos hablar libros y libros y libros de lo que sucede para que esas tres cosas. Pero cuando el asombro se termina, cuando las preguntas se terminan, cuando empezamos a pasar por la vida como quien oye llover y nada o pocas cosas nos conmueven, el cerebro, así como al niño se le va armando, a medida que vamos creciendo, el cerebro se va desarmando. Y muchas veces el fallo cognitivo o el fallo afectivo sucede. La medicina enseguida le pone nombre y apellido a las cosas, pero gran parte de los fallos mentales no son una enfermedad, son un síntoma. ¿Un síntoma de qué? De que he dejado de asombrarme en mi cerebro y las neuronas empiezan a soltar sus brazos. El cerebro, perdón, el cerebro se descablea y las tres funciones empiezan a enlentecerse. Camino más lento, me opaco afectivamente y me enlentezco cognitivamente, o sea, en el razonamiento. Los chicos se ríen, los chicos dicen que un chico se ríe en un día más que un viejo en un año. Cada vez que los chicos se sonríen, tiran unos líquidos cerebrales que son los lubricantes del cerebro, que son 5. Tenemos una sustancia, yo se las digo porque las leen por ahí. La acetilcolina es el lubricante, el lubricante que tiene el cerebro para que funcione la razón. Sobre todo acá, el neocórtex funciona con acetilcolina. La otra es la serotonina. La serotonina es la sustancia que segrega el neocórtex, el cerebro nuevo, para mantener tranquilo y en su jaula al cocodrilo. Cada vez que tenemos humor, cada vez que vemos la vida como los chicos, donde todo tiene una sonrisa como respuesta a lo que sucede en mi entorno, segregan serotonina y la serotonina recablea su cerebro y mantiene el cocodrilo
el palio cerebro, el viejo cerebro reptílico, lo mantiene en jaque, con lo cual el cerebro florece. El otro líquido es la dopamina. La dopamina es la sustancia que se segrega para que podamos sentir placer, para que podamos sentir este momento nos está gustando. Este momento, los chicos son muy buscadores del placer y eso fortifica su cerebro. ¿Cuánto nos cuesta sentir el placer a medida que nos vamos creciendo en la vida? Es como el arranque del placer, el arranque del humor, el arranque de la curiosidad, el arranque del conocimiento, se empieza a hacer cada vez más duro y el cerebro se empieza a hacer cada vez más blando. Y la otra es, los niños aman. Aman. Y amar significa segregar oxitocina. La oxitocina es la sustancia del cerebro que tiene que segregarse para que nosotros podamos sentir amor. O al revés, cuando nos predisponemos a sentir amor, porque esto es un mecanismo a doble vía, cuando nos predisponemos a sentir amor, hay más secreción de serotonina y cada una de estas genera una sustancia en el cerebro que se llama factor de crecimiento neuronal, que hace que las neuronas se compacten, generen siempre digo, el cerebro es como una fruta multijugo. Los jugos son estos 5 que decía: la serotonina, la dopamina, la acetilcolina, la adrenalina, un poco también la dopamina. Y para que ese jugo se mantenga, tenemos que ejercitar cada una de las emociones que fabrica ese jugo. Y así este cerebro se mantiene como una fruta jugosa. Si dejamos de amar, si dejamos de asombrarnos, si dejamos de reírnos, si dejamos de preguntarnos, el cerebro es una fruta que se va secando. Y cuando se va secando, se pone dura. Y cuando se pone dura, se ponen duros los movimientos, las emociones y la cognición. Bueno, esto no sé cuánto rato tenemos, unos minutitos más, Simón. Sí, me gustaría hacerle también algunas preguntas. Bueno, solo les quiero agregar algunas cosas simplemente prácticas. Esto, básicamente, hemos hablado de cómo se gestó nuestro cerebro, de cuáles son los mecanismos que tiene nuestro cerebro, cómo estar sentado más sobre el ave fénix que sobre y volar con las características del ave fénix energizan nuestro cerebro, y cómo estar reptando sobre la tierra con el cocodrilo rigidiza nuestro cerebro y lo va secando. Alguna cuestión simplemente rápida del alimento: tratar de reducir las grasas animales. ¿Por qué? Porque el exceso de grasa animal genera un exceso de colesterol que tapa las arterias, que son los caños que van a irrigar nuestro cerebro. Y el cerebro es un gran consumidor de sangre, es un gran consumidor que la sangre tenga la mejor composición posible, que el reducir los azúcares del exceso de carbohidratos, porque el exceso de carbohidratos genera una respuesta muy fuerte de insulina, y la insulina, que está mucho tiempo en sangre, más allá del tiempo debido
para quemar los carbohidratos, es como que va acartonando también los tejidos, los va secando. Tenemos que reducir la insulina. Tenemos que reducir el cortisol, que es la hormona que justamente cuando segrega el cocodrilo, que es cuando estamos en gran alarma, hay una gran secreción de cortisol. Tenemos que entonces reducir el exceso de colesterol, no el colesterol, el exceso de colesterol, para que no tape las arterias. Tenemos que hacer un poco moderado de ejercicio. Algunos dicen, alcanza con 150 minutos de ejercicio moderado semanal. ¿Por qué? Porque eso hace dos cosas. Fortalece la bomba, nuestra bomba de nafta, nuestro motor, que es el corazón, que impulsa la sangre que va a llegar al cerebro. Tenemos que tener las arterias destapadas de colesterol para que esa sangre llegue. Tenemos que hacer ejercicio moderado para que los pulmones se puedan expandir y entregarle al cerebro el oxígeno que necesita. El cerebro es el consumidor de casi el 60% de las calorías que generamos para la vida, se las lleva el cerebro. Tenemos que darle buena sangre y buen oxígeno para funcionar. Bueno, así a grandes rasgos: alimento, movimiento, pensamiento y sentimiento. ¿Qué sentimiento? Ya redondeo con esto. ¿Qué sentimientos hemos hecho algunos? Yo también fui uno de los pioneros en investigar esto. Las personas que viven muchos años bien es porque tienen el cerebro bien. Todo lo que nos pasa a las personas mayores, todo lo que pasa de la cabeza hasta el ombligo, son las mismas cosas que le puede pasar a un chico o un adulto. Pero lo que define quién es un longevo saludable y quiénes son las personas que están en el geriátrico, los viejos fallamos a dos puntas, o en la cabeza o en los pies, y sobre todo en la cabeza. Entonces hay que mantener el cerebro en la mejor condición posible el mayor tiempo posible. ¿Y quiénes son, investigando, quiénes son las personas que están en el geriátrico y quiénes son las personas que están jugando al golf con 95 años? El factor intermedio entre unos y otros ha sido cuánto tiempo han estado arriba del ave fénix y viviendo en relax sin todas las hormonas del estrés, y cuánto tiempo han estado viviendo usando su cocodrilo. Y ese de cocodrilo depende de lo que ha pasado afuera, pero también depende sobre todo cómo yo reacciono a las cosas que pasan afuera. Porque no es lo que nos pasa, es qué hacemos con lo que nos pasa. Ese es el gran tema. Porque puede llegar información al cerebro que prenda las alarmas, pero estamos nosotros ahí también presentes. No somos títeres de nuestro cerebro. Tenemos que conversar con él y decir, no, esta alarma la pago yo, no la voy a apagar, no merece que me prendas el cocodrilo por esta circunstancia. ¿Cuáles son las emociones que apagan el cocodrilo? La solidaridad, la sociabilidad, la empatía, la creatividad, la innovación. Son las que apagan el cocodrilo, interligan nuestras neuronas para que se mantengan firmes el tiempo mayor posible. ¿Cuáles son las 3 emociones que despiertan el cocodrilo, que ponen toda la biología del estrés en acción? Esos son 3 fundamentales. El enojo, una emoción terriblemente inútil porque genera mucho cocodrilo,
por algo que igual ya no tiene remedio. El enojo siempre viene por algo que pasó. Nadie va a decir nunca el miércoles que viene a las 5 de la tarde me voy a enojar. Imposible. Siempre me enojo por algo que pasó hace 5 minutos o 50 años. O sea, en el fondo es una emoción muy corrosiva para las neuronas y que no resuelve nada. El resentimiento, que es algo, me disparó el cocodrilo del dolor, de la angustia, de la desvalorización. Hace 30 años no lo elaboro y hoy todavía, cada vez que me acuerdo de eso, vuelve a salir el cocodrilo como si fuera ese momento de hace 50 años. El resentimiento, repetir un sentimiento que genera una situación de estrés que va corroyendo el cerebro durante todo el tiempo que esa emoción no se pudo trabajar. Y la otra, desgraciadamente, la que nos embarga hoy y que es la peor tolerada de todas las emociones, es la incertidumbre. Porque el cerebro dice, el cerebro que razona, el neocórtex, se pregunta, ¿qué será de mí? Y ante la pregunta, ¿qué será de mí?, larga el cocodrilo, porque tengo que sobrevivir. Esa es, desgraciadamente, la emoción que nos alberga hoy en día. Entonces, ¿cómo transformar una incertidumbre en una certeza? Es decir, vamos a transformar esta adversidad en ¿qué será de mí? No, en un desafío. Porque cuando tengo un desafío por delante, cuando digo ¿qué será de mí?, mi destino está en manos, mi futuro está en manos del destino. Cuando digo es un desafío, la situación de la pelota la tengo yo. Todavía no se jugó el partido, pero siempre es mejor la sensación de desafío. La pelota la tengo yo, a que la tenga el otro y va a hacer de mí lo que quiere. Entonces, esa es un poquito la orquesta de las emociones que pueden definir la longevidad neuronal o que pueden definir el prematuro desgaste neuronal. Simón, hacemos una pregunta y después hacemos en 2 minutos un pequeño cierre. Perfecto. Me gustaría hacerte algunas preguntas de el cerebro con relación a la vida diaria, a la vida de todos los días. Y la primera pregunta es, ¿qué relación hay en los niños entre la alimentación y el desarrollo del cerebro? En este país que vivimos, donde muchos chicos no comen, ¿y cuál será su futuro y cómo se desarrollará su cerebro? Bueno, tremenda pregunta, porque decíamos, el cerebro es una máquina tan compleja, tan delicada. Por eso también es la que, cuando pasa la adversidad, cuando pasan, también es la que primero se rompe, ¿no? Entonces, justamente por lo delicada que es. Y el cerebro necesita nutrientes, sobre todo porque es un gran consumidor de energía. Algún día vamos a charlar cómo en realidad el cerebro es tremendamente egoísta. El cerebro nos hace creer que trabaja para la supervivencia nuestra, trabaja para la supervivencia de él. Y todo lo que está de nosotros estamos trabajando para que el cerebro funcione lo mejor posible. Lo que acaba de decir es una desgracia, porque son cerebros que no van a funcionar, no van a funcionar bien, no tienen ni el sustrato necesario para que la máquina funcione bien y no tienen los estímulos de lo que decíamos antes, la curiosidad, la educación, el aporte de conocimientos. El cerebro, así como necesita alimento desde las proteínas, desde los carbohidratos, desde los minerales, las vitaminas, lo que necesita el cerebro es un entorno de curiosidad, es un entorno nutritivo
en conocimiento. Bueno, ya creo que con esto y analizando la realidad nuestra del último tiempo está todo dicho, ¿no? Y si a esto se agrega la droga, que es un destructor del cerebro, ya sabemos lo que nos está esperando en los próximos años. Vamos a necesitar mucho más antes que bajar la inflación, va a ser mucho más costoso, lo opuesto, subir el rendimiento. Otra pregunta que quería hacerte es, de la totalidad del cerebro, ¿cuál es el porcentaje que nosotros usamos digamos, del cerebro? Muy bien, muy buena pregunta. Mira, el cerebro es una máquina tan compleja que si el cerebro fuese más simple, seríamos nosotros tan simples que igual no lo entenderíamos. O sea, siempre estamos detrás de lo que el cerebro tiene para enseñarnos, ¿no? Hay algunos dicen que usamos el 20%, que usamos, pero en realidad lo básico de esto no es cuánto cerebro usamos o no, eso depende también de cada uno. Cuanto menos rutinizamos nuestro cerebro, cuanto más la rutina es lo que hace que el cerebro genere circuitos entre una parte y otra del cerebro, porque sabemos inglés, porque manejamos dinero, porque tenemos familia, porque nos gusta la música. Entonces se establece un circuito entre estas cosas a las cuales le prestamos atención, y esa autopista se hace cada vez más cargada a medida que cuantos más años vivimos. Es como tener digamos, el acceso norte. Y bueno, y el acceso norte funciona, y cada vez más autos, pero ninguno sale a ningún pueblito del costado. Los pueblos del costado de la autovía se empiezan a morir. Es como cuando cuando el tren dejó de llegar a los pueblos se morían. Bueno, nosotros tenemos que generar vías férreas que lleven conocimiento y que lleven curiosidad y que salgan de la rutina de la autopista para ir a ver qué pasa cada vez que un camión sale de la autopista y entra a un pueblito que nunca entró nadie, todo ese pueblo revive. Bueno, eso es exactamente lo que pasa con nuestro cerebro. Tenemos que utilizar toda la reserva que el cerebro tiene. Cuando nos rutinizamos, usamos una parte de ese circuito, cada uno la suya, y la reserva se nos pudre, se nos duerme, se nos apaga. Tenemos que tener la curiosidad de entrar en cada uno de los pueblos que está al costado de la autovía de nuestra rutina. Hay que desrutinizar la rutina. Te voy a hacer una pregunta que sería seguramente un motivo de una charla de varias horas y que quizás no te guste demasiado, pero te voy a decir dos palabras y vos respondeme. Inteligencia artificial. Bueno. Inteligencia artificial, vaya y pase, porque está bien, la inteligencia artificial acumula cada vez más datos, y tiene una procesadora muy rápido, pero en definitiva es es la evolución de la computadora que tenemos ahora, solo mucho más sofisticada, mucho más rápida, integrando muchísimos más datos. Lo que no tenemos que olvidar, que nos hace ser los que somos, es que nosotros tenemos inteligencia emocional. Durante 500 años, desde Descartes y desde
Newton, que nos hizo creer que el universo era una máquina de relojería, que nosotros somos pobres vagabundos en el universo y que estamos ahí metidos entre los engranajes de un reloj. No, el universo, si vamos a la física cuántica, nosotros somos parte de toda la integración del universo, no somos una gota de agua en el océano, somos todo el océano en una gota. Y ahí está esto que tenemos tan poco ejercitado, porque durante 500 años nos hicieron creer que lo que mueve nuestras acciones es la razón. Y no es así. Lo que mueve nuestras acciones es la emoción. No es lo que pensamos, es lo que sentimos de lo que pensamos. Nadie de los que estamos acá reunidos actuamos solo por lo que pensamos. Actuamos por lo que sentimos de lo que pensamos y ahí actuamos. Entonces, yo no le tengo miedo a la inteligencia artificial. Sí, va a desarrollar un montón de trampitas como hackear tu celular. Ya decíamos antes que y cada vez va a ser más fácil hacer eso, cada vez va a ser más fácil. El otro día me mostraron un video de un familiar mío que grabó, que se dedica a estos temas de la inteligencia de las máquinas. Y bueno, él se grabó un determinado discurso y después, a través de una aplicación, ese mismo discurso me lo dijo en chino, me lo dijo en perfecto francés, me lo dijo en danés, perfecto, y era él hablando todo eso. Así que la inteligencia va ahí, ¿no? La inteligencia va a ser que hoy hoy me mandaste vos al WhatsApp un mensaje y yo dije, esto es un hackeo, porque no eras vos. Bueno, eso, y vamos a generar un antídoto contra todo eso, y vamos a terminar, nunca, mira, cuando apareció el auto, cuando eran los primeros carros, a la que la gente le metía un motor y le sacaba el caballo y le metía un motor, decían, esto es un desastre, va a matar a toda la gente en la calle, nos va a pisar a todos. Cada vez que surge un adelanto de la ciencia, después vienen todos los antídotos también. Yo soy absolutamente un defensor de la ciencia y esto es imparable y vamos a encontrar los mecanismos también para protegernos contra eso. Lo que sí, lo que nunca nos va a dejar de ser los que somos, los dueños absolutos de esta máquina no solo resuelve, esta máquina siente. Y eso no sé cuánto tiempo eso llega. ¿Por qué nos cuesta tanto encontrar una terapéutica, ya que estamos en esto, para la enfermedad de Alzheimer? Porque no afecta solo la memoria. Si fuese que solo afecta la memoria y la química de la memoria tiene que ver con la acetilcolina, ya estaríamos sobre el camino de mejorar digamos, esa enfermedad de la máquina. Lo que va a hacer que sea casi imposible encontrar una terapéutica es porque no afecta solo nuestra razón, afecta nuestra espiritualidad que hay acá adentro. Acá adentro está Dios. Acá adentro está el plan de la creación. Y desgraciadamente esa es una enfermedad que no solo nos impide tener juicio y razón, afecta lo más sublime que somos, que es el cuerpo, la mente y el espíritu. Anda a inventar una píldora que te cure el espíritu, que es el aliento divino. Eso está acá metido. Y entonces la inteligencia artificial, sí, es un gran adelanto. Soy absolutamente optimista.
pero es eso, no va a dejar de ser eso. Humanos es otra cosa. Juan, para terminar, me gustaría que una palabra de esclarecimiento, que mucha gente teme de que la inteligencia artificial maneje nuestros cerebros, cosa que es mentira, nunca va a poder ser, y tu cierre. Bueno, es por lo que te decía, yo creo que va a ser una descarga, va a ser una ayuda al conocimiento. Aprender va a ser otra cosa. Yo ya no voy a tener que necesitar pasar horas y horas teniendo que aprender algo, porque eso me lo va a dar enlatado ya un aparato. Voy a tener que aprender a razonar con lo ya aprendido que me van a dar. O sea, yo soy absolutamente delirante, entusiasta de todo esto. Sí, van a cambiar, ahora justamente estaba viendo un programa de inteligencia artificial a que le mandabas un escaneo de piel y reconocía mejor las lesiones malignas de la piel que el ojo está buenísimo, está buenísimo. Entonces, el conocimiento, ya hay carreras universitarias que se están empezando a cortar, porque no voy a necesitar estar tanto tiempo estudiando algo. Voy a, eh, voy a aprender a qué hago con ese conocimiento, que va a ser mucho más efectivo, ¿no? Y lógico, nos vamos a preparar a profesiones que van a desaparecer, van a aparecer otras nuevas. La única que no va a aparecer es el mozo de café, porque mostrador a la mesa, alguien te va a tener que llevar eso. Pero entonces, tal vez va a desaparecer antes el médico que la enfermera, porque el conocimiento del médico tal vez lo va a hacer. Ahora, cómo te trata una enfermera y cómo su presencia y su inyección que te pone, eso va a seguir siendo personal. Entonces, eso, digamos, a mí, no, a mí me gusta mucho la idea de la inteligencia artificial. Y no sé si es artificial, es porque en definitiva esa inteligencia la creamos nosotros. Ningún marciano nos tiró eso y nos dijo, toma, acá tienen esto. Al final es un producto de nuestra propia inteligencia, ¿no? De nuestra capacidad infinita que tenemos, ¿no? Nuestra potencialidad hacia adelante es inconmensurable, ¿no? Así que, nada, bueno, hemos tratado de dar sobre todo las más importantes medicinas para la longevidad. Tener espíritu, tener mente, tener curiosidad, tener humor, tener amor, desarrollar todas las facultades de nuestro neocórtex. Cuanto más desarrollamos esas, más se recablea el cerebro con menos corrosión, con menos desgaste. Evitar el estrés del cocodrilo el mayor tiempo posible y el manejo de las emociones. Y en estos momentos de zozobra que estamos viviendo todos, bueno, vamos a tener, los judíos vamos a tener que tener una batalla muy grande porque nuestra ética, nuestra moral de nuestra religión nos hace hasta tener compasión y misericordia con aquellos inocentes que están dirigidos por aquellos otros cuyo cocodrilo genera las atrocidades que podemos, pero nosotros vamos a tener que tener una lucha muy fuerte y ser consciente de eso, que ahora nos toca luchar entre el cocodrilo de la supervivencia y el
ave fénix de la misericordia. Y hasta el dolor que genera, el dolor de los inocentes de nuestros enemigos. Entonces, ahí tenemos una lucha por delante de los próximos días. Eso va a ser inevitable porque eso está en la ética de nosotros como pueblo, ¿no? Pero también como pueblo hemos sobrevivido tanto tiempo, no solo por el cocodrilo. Nosotros tenemos muchos años, 5000 años de experiencia de sobrevivir desde el ave fénix, desde nuestras mejores virtudes del cerebro, desde razonar, desde tener juicio, de tener compasión, solidaridad entre nosotros y los que se acercan a nosotros. Entonces, ahora estamos en medio de esa lucha, ¿no? Es un desafío que todos vamos a tener que ver cómo mitigamos el dolor, cómo mitigamos el cocodrilo y vamos a sobrevivir una vez más, ¿no? Y también no quiero irme con esta cosa innegable de incertidumbre, mala emoción que tenemos ahora, de supervivencia bruta, mala emoción que tenemos ahora. Y nosotros tenemos también esta virtud de poder haber hecho humor hasta en la tragedia. Entonces dijimos antes, ¿no? Que el antídoto para todo esto también es la serotonina y la dopamina del amor, del humor, del amor ni que hablar, pero del humor. Entonces había un amigo que le dice al judío, le dice, che, ustedes tienen 5000 años de historia, ¿cómo es esto? ¿Me lo puedes resumir en 3 palabras? Dice, sí, cómo no, ellos nos quisieron matar, nosotros no los dejamos, vamos a comer. Bueno, chicos, son las 8:30, vamos a comer. Gracias por su atención. Doctor Itzik, muchísimas gracias por tu excelente alocución. Muy satisfecho con esto. Realmente quiero despedirme de todos los amigos por Israel con un deseo ferviente de que tengamos un Shabbat con paz y que me cuesta hablar, y que podamos vivir y hacer una oración o un pensamiento para todos nuestros Hayalim que nos están defendiendo. Así que Shabbat Shalom o Mevorach, con mucho Shalom, con mucha paz y juntos, siempre juntos para salir adelante. Amén. Am Israel Jai. Simón, Amén. te dejo esto también flotando, ¿no? De lo que vamos a hablar mañana. Amén. Y que estamos a disposición y estoy a disposición para que generemos, si es necesario, un grupo de apoyo. Am Israel Jai. De manejo de nuestras emociones en horas que van a ser muy difíciles. Que hablemos sobre esto mañana. Con mucho gusto. Buen fin de semana, Shabbat Shalom y que tengamos paz. Am Israel Jai. Am Israel Jai. Amén. Amén. Amén.